Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Lamentablemente me corresponde moderar esta mesa y digo lamentablemente porque a mí lo que me gusta es debatir, pero trataré de provocar una buena discusión entre, yo diría, panelistas de lujo que conocen muy bien los componentes, los temas que vamos a abordar, de cómo están compaginados el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y la reforma laboral, en particular el capítulo 23 laboral. Contamos con Graciela Benzuzán, un referente indiscutible en materia de investigaciones laborales, un referente también para todos los que trabajamos en la Secretaría del Trabajo. También contamos con Luis Monsalvo. Bueno, un aplauso por favor a la maestra, a la doctora Benzuzán. Que trajo porra. Luis Monsalvo, él es uno de los abogados pues, que más está sonando ahora en este nuevo modelo laboral. Él representa al sector privado y Graciela y Pablo, ambos son panelistas no solo de la mesa, sino panelistas arbitrales en el mecanismo laboral de respuesta rápida. Entonces va a ser muy interesante conocer sus perspectivas. Y a mi lado izquierdo se encuentra el principal agregado laboral de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, Pablo Solorio, con quien tenemos una relación de mucho diálogo y cooperación. También les pido un aplauso para él. Pues les platico cómo tenemos pensada la estructura de este conversatorio. Vamos a tener 3 secciones de alrededor de 15 minutos. La primera es sobre la reforma laboral en el contexto internacional. En la segunda vamos a estar hablando del mecanismo laboral de respuesta rápida y en la tercera el futuro de la reforma laboral y del TEMEC. Entonces, para arrancar esta primera sección, yo le quisiera preguntar a la doctora Benzuzán, pues, ¿cuál es la génesis de la reforma laboral? Hay quienes dicen que es producto de la presión internacional y en efecto hay que reconocer que la reforma constitucional se da en febrero de 2017 con otro gobierno y con otra mayoría política a la actual. Y ni siquiera era parte de las negociaciones del TEMEC, sino en ese entonces del TPP. Pero también hay quien dice que la reforma laboral es producto de la lucha histórica del sindicalismo democrático. Entonces yo quisiera preguntarle qué fue antes, si el huevo o la gallina, o cómo pensar esta complementariedad que se da en el marco de la aprobación del TEMEC y a la par de la reforma laboral de 2019. Muchísimas gracias, Alejandro. Es un gusto estar con todos ustedes. Creo que es una gran oportunidad la que se nos presenta el día de hoy para hacer una reflexión sobre lo que ha sido y lo que será la reforma laboral. Me da mucho gusto estar con mis compañeros aquí de la mesa y entonces, sin más, yo comenzaría diciendo que a la pregunta que lanza aquí Alejandro, que la reforma laboral es el resultado de una articulación virtuosa entre necesidades internas, propuestas internas, pero también con la conjunción de los principios que derivan de convenios internacionales, la presión que vino desde fuera por el Tratado Transpacífico y que dio lugar a la reforma constitucional de 2017 y finalmente las negociaciones del tratado ya del TEMEC que desembocaron en la reforma laboral de 2019, un momento que yo diría que combina tanto esta presión externa, pero con el cambio político interno. Muy bien, entonces lo que haríamos, y lo que yo aprovecharé estos minutos, es un poco para ver qué viene de adentro y qué viene de afuera. Bueno, empezaría diciendo que sin duda, ¿no?, los instrumentos internacionales y las necesidades de un contexto especial muy particular del caso mexicano, estuvieron en el origen y tuvieron una presencia, digamos, muy importante para ayudar a identificar cuáles eran los aspectos de este modelo, viejo modelo laboral, corporativo, que tenía como un gran ingrediente la corrupción en todos los ámbitos, qué fue lo que nos ayudó a descifrar lo que había que cambiar. Y precisamente es ahí donde están antecedentes muy importantes, solo voy a mencionar algunos, pero evidentemente la experiencia que se tuvo con el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, su inutilidad, su absoluta incapacidad de frenar un modelo de negocios que estaba orientado hacia las exportaciones con bajos salarios. Esa fue una de las primeras
cuestiones que llevaron a la reflexión de expertos laboralistas, sindicalistas, académicos y demás, sobre qué había que cambiar. Recuerdo, y era muy importante, la queja 2694 que se presentó ante la OIT, cuando justamente el tema era poner de manifiesto a la luz internacional la existencia de la figura tan peculiar de los contratos de protección al empleador. También recuerdo la paradójica respuesta en ese momento del gobierno mexicano cuando contestó a la Organización Internacional del Trabajo que los contratos de protección no existían en México porque estaban prohibidos por la ley. Bueno, hoy en día ya este es un tema que ha ganado ciudadanía en el mundo del trabajo y todo el mundo sabe que está en el centro de esta reforma laboral hacer esta transformación. Las luchas sindicales realizadas en México, ¿no?, durante tantos años, por lo menos diríamos desde los años de la insurgencia sindical de los años 70 y mucho antes, movimiento ferrocarrilero y demás, mostraban estas limitaciones para tener sindicatos verdaderamente representativos y una negociación colectiva auténtica. Y todas esas experiencias se tradujeron en una fuerte interacción también con los sindicatos de Estados Unidos y Canadá. Y en ese diálogo, es un diálogo que empieza incluso mucho antes del TEMEC, empieza en Zacatecas, lo recuerdo bien, en 1992, cuando se negociaba el anterior tratado. Y de todas esas intercambios, y con, digamos, el conocimiento interno, pero también la mirada desde afuera acerca de cómo estaba estructurado nuestro modelo laboral, fue surgiendo lo que había que cambiar, fue identificándose. Pero ¿qué pasaba? Lo que no teníamos era fuerza política. No había un contexto interno político que permitiera iniciar esta transformación tan querida por todos nosotros desde hace varias décadas. Y por eso yo hago hincapié en que se dio una convergencia muy importante ya después de la reforma constitucional, porque hubo un periodo entre 17 y, digamos, 2018, las elecciones, en donde peligraba la reforma laboral, hay que decirlo. Fueron casi un año en donde estuvimos a punto de tener retrocesos en los intentos de reglamentación de la Constitución. Por eso fue muy importante que con la llegada de un nuevo gobierno empezáramos primero por ratificar el convenio 98 en el Congreso con una nueva composición del Senado, fue el primer paso, y de ahí derivó en que se liberó una negociación en América del Norte que estaba trabada por las resistencias a asumir una agenda laboral robusta en el tratado. Por eso, en este sentido, hubo esta convergencia entre la presión del presidente Trump y del sindicalismo estadounidense y canadiense y el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer una verdadera transformación en el mundo del trabajo que formaba parte de sus agendas de campañas desde mucho tiempo atrás. Es en ese contexto que se logra finalmente una reforma de la legislación laboral en 2019, que yo diría que si bien no es perfecta y hay mucho que cambiar, es lo más cercano a lo que siempre soñé, como dice la canción. Y aquí le doy la palabra a alguien. Pues muchas gracias, siempre Graciela, por tu elocuencia. Y retomaría, Pablo, algo que dice Graciela, pues que parece que los astros hoy están alineados porque en la región comercial de América del Norte, pues hoy contamos con 3 gobiernos progresistas que ponen en el centro a sus trabajadores. Pero yo quisiera preguntarte, Pablo, ¿por qué hay tanto interés de Estados Unidos en la reforma laboral de México? Sí, muchas gracias, Alejandro, y una vez más gracias a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por la invitación a este foro de la implementación de la reforma laboral y compartir este foro junto con Luis, Graciela y mi buen amigo Alejandro. Es un placer estar aquí con ustedes, sobre todo hablando de astros alineados en el marco ahorita de los 200 años de aniversario de la relación diplomáticas entre Estados Unidos y México, con la visita histórica del presidente Andrés Manuel López Obrador a reunirse con nuestro presidente Joe Biden ayer, y sobre todo a los 2 años de la implementación, la entrada en vigor del TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio con protecciones laborales más fuertes del mundo
y que se encarga de promover una región de Norteamérica competitiva, inclusiva en el mundo. Para el presidente de la administración Biden-Harris, tenemos ahorita la implementación de nuestra política comercial enfocada en el trabajador. Y la implementación, y el TEMEC está en el centro de la implementación de dicha política, sobre todo dado los compromisos que existen y que se hicieron entre 3 países para poder avanzar lo que son los derechos laborales en Norteamérica. Ha sido una experiencia excelente para mí estar aquí en México y ver estos cambios históricos, viviendo los que gente como Graciela y mucha gente que estuvo aquí han estado luchando por ellos por décadas. Y algo que me gustaría resaltar es, TEMEC trae el objetivo de fortalecer lazos de cooperación entre todas las partes. Se ha fortalecido mucho la relación tan larga y estrecha que tenemos nosotros como gobierno de Estados Unidos, sobre todo el Departamento de Trabajo al que yo represento con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hemos visto el sector empresarial fortalecer sus vínculos con cámaras de comercio en otros países y hemos visto el fortalecimiento de las relaciones y solidaridad internacional que existen entre sindicatos de los 3 países con el objetivo de traernos y crear una región más próspera. Y la reforma laboral está al centro de esta implementación de esos compromisos. Los cambios para promover relaciones legítimas entre el sector privado y el trabajador y para mejorar las condiciones de trabajo y salarios es importantísimo y es el espíritu que el TEMEC trae consigo. Y como gobierno reconocemos el trabajo que el gobierno de México ha llevado a cabo en la implementación de esta reforma que está cambiando décadas de sistemas, de prácticas que han existido en México, el cual, como se ha mencionado aquí, ha llevado a la creación de contratos colectivos de protección que han bajado salarios en México para los trabajadores mexicanos y han creado una competencia desleal en la región. Entonces, viendo estos cambios tan importantes y las conversaciones y tener como socio a un gobierno de México que está comprometido al 100% junto con el gobierno de Estados Unidos para poder avanzar esta política comercial enfocada en el trabajador, ha sido realmente una gran oportunidad para nosotros y es por eso que la reforma laboral trae consigo a llevar a cabo esos objetivos que son compartidos entre los 3 países de Norteamérica. Muchas gracias, Pablo. Vamos a hacerle ahora una pregunta a Monsalvo, que pues yo quisiera preguntarte cómo se sintió la entrada en vigor del capítulo 23 del TEMEC desde el sector privado, cómo lo sintieron, cómo la viste. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a la Secretaría por la invitación. Un gusto poder compartir la mesa con Graciela y con Pablo. Para entrar al tema, yo te diría que la novedad es la palabra que más identifica esta situación, porque este anexo 23 del capítulo 23 laboral, en primer lugar, es la primera vez que en el tratado o en la relación México, Estados Unidos y Canadá hay un capítulo específico para las relaciones laborales dentro del tratado, ¿no? Anteriormente en el Telecán existían tratados laterales o acuerdos más bien de cooperación lateral, pero no formaban parte del tratado. Y eso hacía, sobre todo para las personas que más experiencia tenían en esto, que eran las personas con experiencia en comercio exterior, en comercio internacional, hacía saber con claridad que los mecanismos de resolución de controversias en los temas internacionales laborales realmente no tuvieran un camino facilitador para poder llegar a una conclusión de resolución. Entonces, ahora con el anexo 23A se resalta, obviamente, la situación de las obligaciones laborales para los países, pero en este anexo lo que llama más la atención es que es un anexo exclusivo para México. Es decir, no hay anexo 23B para Canadá o anexo 23C para Estados Unidos, lo cual evidentemente llama la atención para el sector empresarial porque independientemente de que las obligaciones principalmente son para, vamos a decir, o derechos sobre todo para los sindicatos y para la libertad de asociación y la libertad de reconocimiento de negociación efectiva, pues evidentemente trae un componente, decían en la mesa o en el panel anterior de nosotros,
preponderante, si no protagónico, pero sí preponderante y sumamente relevante del sector empresarial. La razón, evidentemente, al menos en papel, pues es que estábamos cerca y estábamos ya en materialización de la reforma laboral. Y con esta relación tan clara y con esta, vamos a decir, vinculación de un comercio de 500 millones de personas, pues las cosas tenían que ser muy claras y muy transparentes, cuando anteriormente, muy probablemente, y para decirlo de una manera muy puntual, no habían sido en las relaciones obrero-patronales en el país, al menos en una gran mayoría. Y sé que este es un callo que nos duele tocar y nos duele pisar, y nos duele pisarlos a todos, porque estamos involucrados como país en general. Fíjense nada más el número tan interesante, Alejandro. Se habla mucho de tenemos 500,000 de contratos colectivos. El último reporte que el gobierno de Estados Unidos en este Expert Board, esta Junta de Expertos de Observancia Laboral sobre México, reportan, son julio del año pasado, 559,000 contratos colectivos, sin dos entidades federativas que hay, para no ofender, no voy a decir cuáles. Pero entonces no son 500,000, son 600,000. Y si de los 600,000 llevamos legitimados 5,000, la realidad es que estábamos viviendo algo no muy correspondiente a la transparencia, para decirlo de una manera muy clara. Aquí en esta sala y en este foro están las organizaciones o representantes de las organizaciones sindicales más representativas del país, y no se duda evidentemente de que la labor que han hecho históricamente para el país ha sido emblemática, pero el punto es en todos aquellos los espacios donde no estaban. Y entonces el sector empresarial sin duda formó parte de eso, y sin duda ahora va a tener que enfrentar una realidad que simple y sencillamente no hemos tenido como país. La gran mayoría de las empresas no van a tener relación sindical. Lo tenemos que decir con claridad. Y entonces la pregunta es, ¿se necesita en todas aquellas empresas una relación sindical? No lo voy a contestar yo, pero creo que la respuesta es obvia. Y la respuesta es, lo que hace falta no son más abogados, lo que hace falta no son, y lo digo con mucho respeto, pero más representantes de, lo que hace falta es tener una relación directa con los trabajadores. Y una relación de respeto y una relación de transparencia que antes no existía. Entonces, cuando dices, ¿y cómo lo llevó el sector empresarial? Pues un poquito, yo creo que como todos, no estábamos formalmente preparados para eso, y lo estamos aprendiendo junto con los sindicatos, junto con los trabajadores y también junto con las autoridades. El anexo 23A, pues es un reto muy importante para el sector empresarial, pero siempre, y desde Concamín también así lo hemos manifestado, desde una posición de respeto, de neutralidad y de entender que lo que se está reconociendo aquí es un derecho humano, no se está otorgando, los derechos humanos ya están, simplemente se ponen sobre el papel, y ahora sí hay una estructura en México que realmente los puede hacer exigibles, o las personas pueden llevarlos hacia esa exigibilidad, y eso yo creo que es un parámetro muy distinto, no nada más para el sector empresarial, sino para todo el país. Un reto y una oportunidad muy interesante la que estamos ahora. A ver, Luis pone dos temas interesantes para debatir, a ver si lanzo la pregunta por si alguien la quiere cachar. ¿Por qué hay un anexo 23A para hacer valer la libertad sindical y la negociación colectiva en México y no hay un anexo 23B y un anexo 23C para México, para Estados Unidos o Canadá? ¿Y por qué de los alrededor de 500,000 contratos colectivos de trabajo que se estiman están depositados en las juntas de conciliación y arbitraje, apenas llevamos 5,000 contratos? ¿Alguien quiere agarrar esas preguntas? Graciela. Bueno, sobre los contratos colectivos, que es el último punto que pones, justamente lo que nos está mostrando es en dónde estábamos, de dónde venimos. Lo que nos está mostrando es que había casi 550,000 contratos, pero de esos 550,000 contratos era pura simulación. Y eso tiene que ver con corrupción, eso tiene que ver con falta de transparencia en el viejo sistema. Por el contrario, este nuevo sistema justamente se tiene que caracterizar por la transparencia, y empezamos porque se digitalizó toda la información de la historia de los antecedentes de los sindicatos y contratos colectivos existentes en México. Se dice fácil, pero fue una tarea titánica para hacerlo en tan poco tiempo. Y ahí es donde sabremos quién es quién en el mundo del trabajo. Y aprovechando este resultado, en donde vamos a ver que en efecto
el mundo del trabajo van a predominar en principio, sin duda, relaciones laborales individuales, porque menos del, yo diría el 15% de los trabajadores tenían contrato colectivo antes, veremos en cuánto queda esto. Sin embargo, yo discutiría la idea de que la forma de resolver los problemas de la productividad, del trabajo, de la inclusión, de la desigualdad, es sostener relaciones individuales de trabajo. Vean ustedes el informe de la Confederación Sindical Internacional y van a ver que en todos los países hay violaciones, y ahí voy a ir a la segunda pregunta de Alejandro. En todos los países del mundo hay violaciones. 4 o 5 países se encuentran en el mejor nivel, que es el nivel 1, dentro de esta caracterización, porque se respetan los derechos. Y qué paradoja, son todos países con altísimas tasas de sindicalización y negociación colectiva, sectorial o centralizada, pero también son los países del mundo con menor desigualdad. Si queremos tener un país más incluyente, igualitario, necesitamos sindicatos verdaderos, sin lugar a dudas. ¿Por qué, a pesar de que tenemos a Estados Unidos en un lugar incluso peor en la clasificación de este índice global de derechos laborales, por qué Estados Unidos no está en el anexo 23A? Pues muy sencillo. Aquí el problema fundamental eran los salarios. Estados Unidos reclamó esta transformación, no tanto porque estuviera muy preocupado por la calidad de los sindicatos, sino por las consecuencias de la ausencia de sindicatos verdaderamente representativos en el país, que dieron lugar a empresas altamente exitosas. La industria automotriz se convirtió en la 4ª exportadora a nivel mundial, líderes enriquecidos y trabajadores que con su trabajo no pueden salir de la pobreza. Eso no es un futuro para México, ni para los trabajadores, ni para el país. Por esa razón, Estados Unidos colocó en el centro el problema salarial, porque la brecha no solo no se corrigió bajo el modelo más liberal de tratado anterior, sino que se profundizó y se produjo una convergencia negativa en los salarios de los 3 países. Los 3 países los trabajadores perdieron. De ahí la presión, sin duda, del país que podía y tenía las condiciones para exigir a México este cambio y la obligación de México de aceptarlo, porque el 80% del Producto Interno Bruto de este país depende de las exportaciones a Estados Unidos y al resto del mundo. Por esa razón pudo y se aceptó un acuerdo que es en el anexo 23 unilateral, solo para México. Ya después podemos hablar de la razón del mecanismo laboral de respuesta rápida. Yo creo que no hay mucho que completar lo que menciona Graciela. En el capítulo laboral 23 del TEMEC incluyen obligaciones para los 3 países que nos comprometemos a cumplir. Temas también que no hemos platicado sobre la lucha contra el trabajo infantil, trabajo forzoso, la importación de prohibir la importación de mercancías, de productos hechos con trabajo forzoso. Ha sido temas que nos obligamos como países de llevar a cabo, pero el tema, como mencionó Graciela, de asegurar de tener una región competitiva, inclusiva, aquí en Norteamérica, es muy importante tener mejores salarios de trabajo, y eso es algo que fue de alta importancia para el Congreso de los Estados Unidos y para nuestra administración cuando se estaba desarrollando esta negociación que llevó a cabo en el anexo 23A en ese término. Pues yo a modo de recapitulación rescataría algo que dijo Graciela. Creo que tendremos que congratularnos de que estamos viviendo un cambio de paradigma en la región comercial de América del Norte en materia de derechos laborales, porque si bien el TLC, su antecesor, su padre, hablaba ya en un documento paralelo sobre los derechos al trabajador, realmente estos nunca se llevaron a la práctica. Y si bien el TLC logró diversificar nuestra economía, que no estuviera ya volcada exclusivamente a una economía petrolizada, sino diversificada, el sector automotriz, la maquila llegó, una economía orientada hacia la exportación, fue en muy buena medida en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores. En los últimos 40 años, por ejemplo, el salario mínimo llegó a perder hasta 70% de su valor. Y hoy nos encontramos en un cambio de paradigma en el cual los tratados comerciales pueden comenzar a ser utilizados ya no para precarizar a través de la atracción de inversiones por abaratamiento de costos laborales, sino más bien elevar los ingresos de los trabajadores. Creo que ese es un mérito que hay que destacar del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Pero también este tratado, y paso a la segunda sección de este conversatorio, a diferencia del TLC, tiene colmillos, tiene dientes, y eso se llama mecanismo laboral de respuesta rápida. El tema, yo digo, pues más controvertido posiblemente dentro de toda la negociación. De hecho, se tuvo que reabrir la negociación para que Estados Unidos pudiera conseguir una mayoría en el Congreso para aprobar. Y en este protocolo modificatorio, el factor que logró desatorar las negociaciones fue la incorporación de este mecanismo laboral de respuesta rápida. Ahora voy a comenzar con Pablo. Pablo, me gustaría preguntarte, ¿qué responder a quienes dicen que este mecanismo laboral de respuesta rápida es injerencista? Pues buena pregunta. Así como dicen aquí en México de bote pronto, no es injerencista. El mecanismo para explicar de respuesta rápida, un mecanismo inédito que no existe en ningún otro tratado de libre comercio, está establecido y acordado entre las partes que firmaron el TEMEC para darle una resolución pronta a casos de denegación relacionados a la libertad sindical y la negociación colectiva en sectores prioritarios, en instalaciones encubiertas. Es un mecanismo que realmente refleja mucho el interés de nuestro gobierno de Estados Unidos, a lo que mencionaba Alejandro, el tema de un cumplimiento a las obligaciones que nos comprometemos entre los tres países. Y siendo el TEMEC el Tratado de Libre Comercio del mundo, que le asegura pleno cumplimiento a los derechos laborales que existen enmarcados en el tratado. A través de una vez, no es injerencista porque se acordó entre las tres partes este mecanismo, y a través de la aplicación de este mecanismo hemos tenido como gobiernos un diálogo y colaboración continuo en estos casos que hemos recibido. Y acuérdense que cualquier parte en Norteamérica, sea un trabajador, sea un sindicato, sea una compañía, cualquier parte tiene el derecho de utilizar este mecanismo. Está abierto a todas las partes en Norteamérica, y para nosotros como gobierno de Estados Unidos es un mecanismo que estamos viendo implementando para proteger y avanzar los derechos laborales. Hemos tenido casos, de los pocos casos que hemos pues compartido con el gobierno de México, exitosos, donde se han llevado cambios muy importantes, como fue el caso de General Motors en Silao, donde se vivió toda la reforma laboral a través de este caso, ¿no? Se llevó a cabo una legitimación de contratos colectivas, se llevó uno nuevo y se crearon observadores, es algo que no existía antes para esos procesos. Se creó un nuevo sindicato utilizando las nuevas reglas del sistema de justicia laboral. Se llevó a cabo ahora un voto en constancia de representatividad, donde se le dio donde compitieron sindicatos para obtener la constancia, y resultó en lo que platica Graciela, un contrato colectivo con mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, que es la razón por la que se renegoció el TEMEC. Se vivió todo este proceso y se llevó a cabo trabajando junto de la mano entre gobiernos, pero los trabajadores están al centro de esto, que fueron los que pidieron, los que han estado activos en estas situaciones. Con eso tenemos más casos que estamos manejando ahorita, pero siempre respetando la soberanía y la colaboración que tenemos y el debido proceso también. Entonces, ha sido, yo creo, un mecanismo muy exitoso ahorita que se ha utilizado, y todo eso se debe a los trabajadores, a las partes, pero también a la colaboración que tenemos entre ambos gobiernos para asegurarnos que esto se resuelva a favor de los principios enmarcados en el capítulo laboral del TEMEC. Muchas gracias, Pablo. Luis, te voy a hacer una pregunta en tu calidad de panelista. Esperamos que nunca tengamos que solicitar tus servicios como árbitro en los conflictos comerciales, pero más bien, no tanto como panelista, sino más bien como abogado del sector privado. Al inicio, cuando entró en vigor hace ya un poco más de 2 años el TEMEC, desde el sector privado se manifestaba una preocupación de un uso desproporcionado, irracional del mecanismo laboral de respuesta rápida. Lo cierto es que, como dijo Pablo, a la fecha hemos tenido 4 casos, el de GM Silao, el de Tridonex Matamoros, el de Panasonic Reynosa y el de Texide en el municipio de Frontera, Coahuila. Y en todos estos 4 casos no se ha recurrido, no ha habido necesidad de acudir a un panel arbitral, ni mucho menos la imposición
de sanciones comerciales. Lo cierto es que en los 4 casos ha habido mejoras salariales y en las condiciones laborales de las y los trabajadores, a la par de que las empresas han podido gozar de manera ininterrumpida de las ventajas de pertenecer a una de las regiones comerciales más potentes, más poderosas del mundo. Esta es mi perspectiva, pero seguramente tendremos puntos de coincidencia, pero también de disenso, y por eso quisiera escuchar tu perspectiva. Gracias, Alejandro. Sí, parece que no ha habido abusos, aunque como siempre hay cosas perfectibles en los mecanismos nuevos. Quisiera hacer un par de acotaciones al respecto. Lo primero sería que el propio tratado, y esto fue algo que Jesús Seade enfatizaba para el cuarto de junto y para el sector empresarial que se había logrado, y era que hay una disposición al final de el anexo 31A y 31B, que eso sí son la parte específica del mecanismo, y ahí sí es México con Estados Unidos y México con Canadá respectivamente, y que dice que en caso de que se abuse del uso del mecanismo, quedará, se tiene que revisar por supuesto si se hizo o no, pero quedará vetado durante cierto lapso para que el Estado que lo haya hecho entonces no lo pueda ejercer durante ese lapso. Porque recordemos que es una figura híbrida donde si bien la mano puede levantar, y hacia allá voy ahora, Pablo, un anónimo o anónima, inicialmente, pues el mecanismo realmente lo terminan implementando entre los estados, entre las dos caras que ante un vínculo comercial, el USTR de parte de Estados Unidos y la Secretaría de Economía de parte de México, son quienes tienen el contacto y después cada uno lo pasa a su respectiva unidad de trabajo, en el caso de Estados Unidos el Departamento de Trabajo y en el caso de México el área que Alejandro de hecho representa en la Secretaría del Trabajo, pero el mecanismo propiamente ya se activa al final del día entre los estados. Y eso hace que, como ustedes supondrán, la diplomacia juega un papel muy importante, la prudencia también, y que solamente se active cuando realmente se tiene que activar. En todos los casos que hasta ahorita se ha activado, yo no puedo decir había o no había, pero de que había cosas que revisar, sí había cosas que revisar, ¿no? Y creo que ha quedado demostrado. Ahora, sí tiene por ahí Estados Unidos una asignación pendiente, como segundo punto, porque ellos determinaron un mecanismo interno para poder activar su mecanismo. Es decir, cuando cualquier persona levanta la mano y dice, oye, al parecer está pasando esto en México, me parece que todavía tienen pendiente revisar las reglas internamente, pero ese pendiente ya tiene más de un año, sería interesante conocerlo porque sin duda es algo que da certeza y en los nuevos procedimientos la certeza es importantísimo. En general, en la reforma laboral, la gente está un poco echada hacia atrás porque todavía está esperando ver certeza y seguridad jurídica. Y como abogados, eso es fundamental. Y para las empresas y para las inversiones mexicanas o extranjeras, eso es fundamental. Entonces, me parece que ahí estaremos ansiosos de ver cuando nos comparten esa información. Y nada más un último punto, Alejandro, que igual y con esto sí se puede abrir un poco más de discusión, no es la intención, pero un poco sí. La realidad es que también el mecanismo ha estado muy cargado de este lado, para decirlo de palabras coloquiales, y el mecanismo está diseñado para México con Estados Unidos y México y Canadá, y hay por ahí, digamos que cuestiones que se podrían perfeccionar o que al menos ameritan revisarse, como es esta nota al pie número 1, que en diciembre de 2019 se introdujo como parte del protocolo modificatorio, en donde Estados Unidos, vamos a utilizar una palabra coloquial, se reservó la posibilidad de que para que se accione un caso respecto de México para con Estados Unidos y de México hacia Canadá, tienen ellos primero que pronunciarse sobre sus propios procedimientos. Y eso en México no existe, y eso hace que en México entonces las quejas puedan llegar de manera inmediata. Y a mí me parece que en un tratado comercial sería interesante un poco nivelar esa situación, porque pues las noticias las vemos, ¿no? Y hay varios casos en Estados Unidos
donde seguramente también, sin poder afirmar si hay o no hay, pero al menos sería interesante revisarlas. A ver, Pablo, por alusiones no personales, pero sí gubernamentales. No, muy buenos comentarios, Luis, de veras. Y yo creo que tocas un tema al principio muy importante, cómo el gobierno de Estados Unidos se organizó para darle seguimiento a la implementación de todos los compromisos laborales asumidos bajo el TEMEC, incluyendo, no exclusivo, pero incluyendo el mecanismo. El Congreso de los Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? Tenemos muchos tratados de libre comercio, pero el día de hoy esta vez queremos algo muy diferente para darle seguimiento y crearon lo que se llama un comité interinstitucional de seguimiento al TEMEC, a los temas laborales, que está copresidido por el USTR y el Departamento de Trabajo, y incluye otras agencias incluidas en ese tema. Ese comité que se encarga, cuando platicamos de quejas, de recibir las quejas, revisarlas y determinar en un tiempo muy rápido, tenemos 30 días en cuanto nos llegue una queja para determinar si creemos que existe evidencia para una denegación de derechos. Sobre lo que mencionabas, Luis, sí tenemos lo que llamamos lineamientos de procedimiento de cómo el comité recibe quejas, las analiza, cuáles son los factores y cómo determinamos. Son provisionales estos lineamientos porque los sacamos justo después de que entró en vigor el TEMEC, pero son los que aplican y rigen, y si no los tienen, los tenemos en inglés, en español, en nuestra página de web, Departamento de Trabajo, para que los chequen. Pero los llamamos provisionales porque después los abrimos a comentario del público en todo Norteamérica. Dijimos, estos son nuestros lineamientos, recibamos comentarios de todos y recibimos muchos comentarios en ese proceso. Entonces ahorita el comité interinstitucional está en el proceso de revisar los lineamientos y publicar los finales, pero en ese proceso no quiere decir que no haya lineamientos, hay unos provisionales que son los que rigen este proceso, y con mucho gusto, después de esta plática, si hay gente interesada, les podemos pasar el enlace de dichos lineamientos. Graciela, el mecanismo laboral de respuesta rápida es un instrumento inédito en tratados comerciales. Aquí nos estamos estrenando. ¿Cuál sería tu valoración sobre la administración de este mecanismo a más de 2 años de su entrada en vigor? ¿Y cuáles consideras que son las ventajas de disponer de este mecanismo, pero también si consideras que hay algunos riesgos? Bueno, el balance para mí es positivo, ¿no? Es positivo, perdón, porque yo lo tengo. El balance es para mí positivo porque sí hemos visto 4 casos que yo diría que se han resuelto en muy poco tiempo comparado con el tiempo que solían durar los conflictos en México. Nomás recuerden el conflicto de la empresa Honda en Alto Jalisco, que terminó desastrosamente después de una lucha sindical por años por parte de los trabajadores, por casi 10 años. Y todos terminaron despedidos, fuera, la empresa cambió hasta el rubro sobre lo que estaba trabajando. Esto quiere decir que tuvimos 4 casos que pueden ser un gran ejemplo de buenas prácticas en términos de reparación en casos de denegación de justicia. El antecedente, Alejandro, es hay que recordar un problema que hubo en Guatemala con el conflicto por simplemente el asesinato de más de 70 sindicalistas en Guatemala. Y también ese era justamente, digamos, la resolución de ese caso llegó poco tiempo antes de que se hiciera este mecanismo de respuesta rápida. ¿Y qué se vio ahí? Que después de que habían sucedido 8 años de idas y venidas con ese litigio, en el marco de un tratado como es el de Centroamérica y Estados Unidos, muy parecido al nuestro, al TLC, el resultado fue que se dijo que la muerte de los sindicalistas no afectaba el comercio y por lo tanto no había sanciones contra Guatemala. De esta manera, es claro que México quedó colocado en el banquillo de los acusados, porque evidentemente era un problema distinto. Aquí no se matan los sindicalismos, a los sindicatos solamente se los corrompía. Entonces lo que teníamos era que limpiar esa situación. De esta manera, casos como los que tuvimos mostraron, y lo reconoce Luis, me parece muy bien que lo haga, que en realidad, como dijo la propia secretaria del Trabajo, las quejas contra México no vienen de la nada. Las quejas vienen de situaciones que no son esos 4 únicos casos, sino que están muy extendidos todavía en el mundo del trabajo. Hay que reconocer
que no se puede cambiar una cultura de casi 100 años, ¿no?, de impedir una auténtica bilateralidad en la negociación colectiva en 3 años, que no se puede cambiar solo porque tengamos una mejor ley federal de trabajo o un mecanismo de respuesta rápida. Pero el mecanismo acelera la solución en un caso de denegación de justicia. Y segundo, le da gran visibilidad a estas violaciones. Y yo creo que necesitamos mucha difusión de estos casos para que todos los actores del mundo del trabajo, todos los involucrados, aprendan de qué es lo que no se debe hacer. El mecanismo es sumamente perentorio, no solo por el tiempo, sino porque inmediatamente que se pone una queja contra un país, en ese momento las cuentas aduaneras que tiene la empresa, en ese mismo momento pueden ser suspendidas la liquidación de esas cuentas. Cuando eso sucede, para la empresa que está afectada por precisamente por una violación que se haya cometido a la libertad sindical y de negociación colectiva, va a tener daños. Y al tener daños es justamente lo que se está buscando, que haya una razón para romper con una inercia que es muy difícil de romper. Es la razón por la que yo justifico el mecanismo laboral de respuesta rápida. Vencer la resistencia al cambio en México requería de una presión de este tamaño. Y evidentemente el más afectado es México, porque México es el país que exporta a Estados Unidos y a Canadá, no al revés. De esta manera, sin duda, es un mecanismo que nos tiene que obligar a todos los actores del mundo del trabajo a entender que cambiaron las reglas del juego. Y esa es la razón por la que México estuvo ubicado en ese lugar y tuvo que aceptar un mecanismo que yo diría sí es injerencista hasta cierto punto. Ahí sí yo creo que es cierto, creo que sí hay una vigilancia especial sobre México y creo que también en Estados Unidos no se respetan estas libertades necesariamente, ni siquiera han firmado el convenio 98 y el convenio 86. Es decir, el hecho de que en Estados Unidos suceda algo malo no quiere decir que eso nos justifica a nosotros para no querer corregir la situación que tenemos internamente. Entonces, lo que sí veo, y lo dejo aquí para que se discuta en algún otro momento, el problema es que tanto vamos a terminar con un modelo laboral ahora parecido al de Estados Unidos, donde en realidad son muy pocos los trabajadores sindicalizados y donde evidentemente la negociación colectiva no tiene la potencialidad de poner una bilateralidad en la negociación de condiciones de trabajo en Estados Unidos. Diferente es la situación de Canadá. Muchas gracias, Graciela. Luis, tú como abogado del sector privado, nosotros hemos identificado que pues lo que antes eran contratos llamados de protección patronal, ahora pareciera que son contratos de vulneración patronal, porque están poniendo en aprietos a las empresas. Y hemos visto por parte de despachos de consultorías, pues estrategias para burlar la ley, para burlar el cumplimiento, para buscar el recoveco, para tratar de sacar ventaja de las etapas de implementación de la reforma laboral. ¿Cuál crees que debería ser en este nuevo modelo laboral el papel de los abogados patronales con respecto a sus clientes? Gracias. Creo que primero tenemos que partir del antecedente de estos contratos colectivos de protección que, a ver, públicamente le queremos decir contratos inactivos, contratos de administración y tal. En la cancha son contratos colectivos de protección, pongámonos de acuerdo por eso. Pero el quid es que no estaban diseñados para protegerse de los trabajadores, por decirlo de alguna forma. Porque pareciera que el diálogo se ha cambiado hacia allá, ¿no? Y los patrones son siempre los malos de la película, donde se tienen que proteger y tenían un mecanismo para protegerse porque o les negociaban agresivo o porque así podían tal vez quitarse a personas inconvenientes, para decirlo. Ese no es el origen. No estoy negando que evidentemente hubo un abuso, un radical abuso de lo que lo originó, si quieren. Pero el origen de los contratos de protección fue porque la legislación estaba mal. La legislación tenía unas lagunas absurdas en el artículo 387, donde personas que no conocían a un solo trabajador, nunca lo habían visto, podían acercarse y decir, yo los represento y te cierro mañana la empresa. Pero mañana es un decir, 6 días o 10 días, según si se trataba de un servicio público o no, una vez emplazada a huelga. Contra eso era la protección.
Y eso proliferó porque el riesgo era demasiado alto. Ahora, perversión si quieres, abuso si quieres, y ese origen que no estoy justificando, estoy explicando, evidentemente después se transformó en un status quo que volteó la perspectiva. Y sí, eran contratos que limitaban los derechos laborales en el sentido de, pues había un control y una falta de acceso de las personas, ya para no decir sus representantes, para poder obtener mejores negociaciones, mejores condiciones y demás. Esa me parece que es la película completa, para no olvidarlo. La realidad es que, insisto, vean los números, 600,000 contratos, 5,000 contratos votados. Eso te dice al grado al que llegó. Ahora, el esquema ahora me parece que, si bien lo que comentas es cierto, habrá gente que quiere seguir en el tema, encontrar la laguna, encontrar el recoveco. La realidad es que está completamente difícil, ¿eh? Porque a diferencia de otros tecnicismos u otras reformas en las cuales tienes muchas autoridades, la reforma de subcontratación creo que es un gran ejemplo. Es una reforma realmente integral, pero compleja por donde le veas. Y tres autoridades metidas al menos, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el SAT, la Secretaría del Trabajo. Primero habrá que ver qué tan bien están funcionando esas integraciones, pero además las interpretaciones que todavía no tenemos, simple y sencillamente la definición respecto de actividad económica preponderante, pues vende un inmueble y ya ese año fue tu actividad económica preponderante, pero realmente no lo es conforme a tu objeto, un detallito en 5 segundos. Pero en materia laboral, los auditores son los trabajadores. Es decir, cuando esto se lleva al plano de revisar si está funcionando o no, se va a revisar, uno, en la legitimación, y dos, las revisiones integrales de cada 2 años. ¿Qué significa eso? Que la gente va a poder ejercer su real voluntad cada 2 años. En algunos casos también para mantener cierta ecuanimidad, estamos diciendo, la legitimación es una sola vez y ya la pasaste como sindicato o como empresa. La realidad es que también hay un factor relevante ahí de al menos colaboración. La secretaria lo ha manifestado, no tenemos por qué estar callados en el sector empresarial respecto a eso, sino facilitarlo y decirlo y explicar. También podemos participar, no intervenir, no tener injerencia sobre la votación. Pero la realidad es que la legitimación viene cada 2 años, ¿eh? Porque cada 2 años son votaciones que requieren la mayoría de 50% más 1. Y entonces el trabajo que se tiene que hacer por parte de los liderazgos sindicales es permanente. Y eso a mí me parece que es el gran diferenciador de esta reforma respecto de cualquier otro cambio legislativo o técnico que está ocurriendo en las realidades del mundo laboral en México. Que la gente va a poder votar o decir, como quisiéramos muchos ciudadanos, nos vemos en las urnas cada 2 años. ¿Alguien más quiere agregar algo en este punto o pasamos al tercero? Bueno, quizás destacar que ahora los empresarios, el sector privado dispone de que me parece uno de los mejores instrumentos de la reforma laboral, que es la constancia de representatividad. Ya no podrán llegar a emplazar a huelgas sindicatos que no sean representativos y que no sean conocidos y avalados por los trabajadores, y creo que eso da mucha certidumbre a las partes. Vamos al tercer y último tema, yo diría a modo de reflexión final para permitir un diálogo con los asistentes a esta mesa. El futuro del TEMEC, ¿cuáles son los desafíos? Graciela, me gustaría empezar contigo. El artículo 34.7 establece que una vez que entre en vigor el TEMEC, en los 6 años tendrá que hacer una evaluación de cómo ha ido funcionando. Esto va a pasar entonces en 2026. ¿Tú identificas algunas áreas de mejora, alguna observación? ¿Cuáles serían tus perspectivas? Y más bien, también desde la academia, ¿cómo evaluar, con qué indicadores evaluar el éxito o el fracaso del capítulo 23 laboral? Que me parece muy importante eso. Muy bien. Bueno, empiezo por lo último, ¿no? Yo tengo aquí micrófono. ¿Cómo evaluar éxito o fracaso? Fíjate, ese punto me parece importante que lo tengamos claro. Y creo que yo veo en lo que leo, en la prensa, lo que dicen los colegas, como 2 visiones. Una visión que puede ser muy optimista y quizás acrítica, pero también veo una visión muy pesimista, muy negativa en algunos casos,
como si se sorprendiera los especialistas, muchos de los que hablan sobre este tema, de que todavía no cambió todo. O sea, como que se sorprenden de que todavía haya prácticas o vicios en el mundo del trabajo y demás. Y entonces consideran esto un fracaso de la reforma, prácticamente, o un fracaso de las autoridades, o un fracaso de los sindicatos. En realidad lo que vemos es que este es un proceso sumamente complejo de transformación. Transformar la cultura, transformar prácticas muy arraigadas. Déjenme contarles que la primera vez que encontré el concepto de contratos de protección al empleador fue en un congreso de 1934, primer congreso de Derecho Industrial, en voz de la CROM, que se quejaba de que ya existían los contratos para proteger a los empleadores por algo que muy bien dijo Luis, la ausencia de un mecanismo previo a la contratación colectiva para, a través, como ahora tenemos la constancia de representatividad, saber quién representa a quién. Entonces, el problema de ver qué indicador de éxito o fracaso, yo creo que el éxito, por lo que veo, por lo que estudié en las experiencias, se da por la conjunción de muchos factores. Por supuesto que depende el éxito de la organización de los trabajadores en todos los procesos de democracia sindical. Si no hay organización y si no hay alternativas de reemplazo a lo viejo, y si además hay un desprestigio en la figura sindical como la que tenemos hoy, yo, mis jóvenes estudiantes, si les pregunto cómo se pueden subir los salarios en un país, suelen llegar hasta decir que cambiando al secretario de las Naciones Unidas, pero jamás se les ocurre que es cambiando al sindicato, porque no ven en el sindicato la figura que deben de ver. Entonces, la razón por la que fracasan muchos de estos procesos es, y recuerdo mucho el caso del sindicato de Pemex, que se atribuyó a quién sabe qué tantos fantasmas la razón por la cual se dio la continuidad, es que tiene que entenderse lo difícil de transformar esas culturas que están arraigadas también en contratos colectivos ventajosos, que sí tienen ventajas y que naturalmente, conservadoramente, los trabajadores quieren defender. Entonces, al analizar los indicadores, para mí el indicador no será que hayan vencido aquellos que quieren el cambio, sino será el indicador de que los procesos se hicieron bajo las reglas del juego que establece de manera muy clara la legislación laboral. Y la buena noticia es que no es solo y no depende solamente de lo que está en el TEMEC, porque esto efectivamente no sabemos lo que va a pasar en 2026. De aquí a 2026, lo que a nosotros nos da es una certeza, hablando de las certezas que buscaba Luis, es que por lo menos vamos a hacer la transición a un nuevo gobierno, no sé cuál sea el resultado, pero tendremos la garantía de que todavía estas nuevas reglas del juego se van a mantener. Pero además, esto está en la Constitución y en la legislación interna. Si algo caracteriza a este, digamos, modelo, es esa articulación entre las normas del TEMEC en todos sus capítulos, el capítulo 23, pero también el anexo 23, y por supuesto eso nos da una cierta garantía de que por un lado está ahí, pero también está puntualmente en la Ley Federal del Trabajo, y por lo tanto eso va a permanecer. De hecho, cuando yo veo estos casos del TEMEC, yo veo que también tuvo que ver con la organización, pero también con que funcionaron las instituciones internas, porque se dieron los registros sindicales oportunamente a los sindicatos que eran y se habían originado en la disidencia, porque se dieron las constancias de representatividad con recuentos bien hechos, ¿no es cierto? Y porque obviamente incluso recuentos por titularidad de contrato empezaron a hacerse como deben hacerse a través del voto secreto, universal, directo y libre de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, para mí, indicador de éxito, indicador de fracaso, obliga a tomar en cuenta múltiples variables. Y creo que los casos de éxito hasta ahora estuvieron dados por organización de los trabajadores, autoridades que cumplieron el papel que les correspondía y que era la vigilancia y la verificación de estos procesos, y finalmente el papel del mecanismo para hacer que las empresas entendieran que había que reparar las violaciones y no esperar a un panel y no llevar esto hacia momentos, digamos, que terminaran destruyendo la capacidad productiva del país. Entonces yo creo que aquí esto nos deja lecciones importantes a todos
y creo que es ver con qué cristal se mira el proceso. Si queremos ver realmente lo que está ocurriendo, tenemos que recordar de dónde venimos. No podemos ser tan ingenuos o no sé qué otra palabra utilizar, de suponer que esto está mal hecho o que los procesos no funcionan solamente porque no todo resulta como es la expectativa de los actores. Hay que ver todos estos factores. Y dijo muy bien Luis, y con eso termino, que esto hay que verlo también de una manera sistémica, dentro de la legislación y en el contexto de una nueva política laboral del país. Primero, en el contexto de la legislación, porque no es solo un proceso, son 5 procesos de democracia sindical. Y eso tiene que generar aprendizaje. También aprendimos a votar en el país cuando no teníamos una cultura de saber usar el voto para poder hacer un cambio cuando se consideraba necesario. Costará aprender a los trabajadores la importancia de que se le haya devuelto a los trabajadores el poder que estaba en manos de las cúpulas sindicales, que en efecto también eran un instrumento de extorsión de las empresas, y no cabe duda. El problema es que de ahí se pasó, como bien dice Luis, pues a esta generalización de los contratos de protección que sí fueron contra los trabajadores. Pero esto es algo que tenemos que entender sistémicamente. Y entonces no solo cambió la legislación, no solo cambió porque tenemos una presión externa, cambió la política laboral, cambió la política salarial, cambió la política en materia de subcontratación. Esto, con eso concluyo, es sumamente importante destacarlo, porque si no creemos que efectivamente todo viene por una presión externa. Creo que también hay un reconocimiento interno en el país de que este modelo laboral no podía funcionar más. Teníamos paz laboral, pero tenemos 100.000 desaparecidos y no quiero decir el número de muertos. Y quiere decir que la conflictividad del país se trasladó a otro ámbito. 0 huelgas, muchos muertos. Eso no lo queremos más para este país. Excelente, muchísimas gracias, Graciela. Luis, la legitimación de los contratos colectivos de trabajo es un mecanismo que está concebido para que ingresen al nuevo modelo laboral a partir de mayo de 2023, exclusivamente contratos revestidos del respaldo democrático de los trabajadores. Asegurar que los trabajadores conozcan el contenido de sus contratos y los respalden a través de una votación democrática. Tú bien dijiste pues, que de la estimación de 500,000 vamos en 5,000 y pico. Y esto es un compromiso que se deriva del anexo 23A del TEMEC. Aquí hay que decir que, por tanto, aunque quisiéramos hacer reformas legislativas en los transitorios que se establece mayo de 2023, no va a poder haber prórroga. Entonces, mayo de 2023 es la fecha fatal. ¿Cómo se está preparando el sector privado para esta recta final o bien para transitar de contratos colectivos de trabajo a contratos individuales? Esa misma pregunta la hicieron en el panel pasado, se ve que está difícil contestarla, porque pues, la preparación depende de cada caso concreto. Si lo queremos ver desde el punto de vista macro, reitero, al fin del día, el sector empresarial y Concamín están abriendo el diálogo, o más bien acercando a la gente a que abra el diálogo, acercando a que las empresas abran el diálogo, porque son los empresarios los que tienen que hacerlo de manera directa. Y la realidad es que había en México una ruptura en muchos sentidos en cuanto a el diálogo que se tenía que tener, porque podía ser que estuviera tal vez monopolizado precisamente por las prácticas que se tenían. ¿Monopolizado por quiénes? Pues monopolizado por los liderazgos o monopolizado por los representantes, o simplemente ausente porque había un quiebre en esa relación que ahorita se tiene que reintegrar. Y en el panel anterior mencionaban la mentalidad del liderazgo de las empresas es vital. Cada vez me parece que es más difícil encontrar empresarios en México que están cerrados a la reforma laboral. Te puedo asegurar que cuando inició había muchos más. Hay gente que lo ha aprendido a la mala, hay gente que lo ha aprendido porque el gobierno lo ha impulsado, porque el sector empresarial también lo ha impulsado, porque el cambio es importante y nosotros que estamos aquí lo podemos entender y estamos todo el tiempo metidos en esto, pero habrá que verlo si en realidad las pymes
que son el gran empleador del país, tienen así de asimilada la reforma laboral. Por supuesto, sabemos que el mecanismo laboral está dirigido a las industrias del sector prioritario, si hay competencia respecto a la exportación, pero el cambio es cultural y además está en la reforma laboral y ahí sí para todos. Hay por ahí un libro de uno de los ponentes que participa, el licenciado Franco, que se llama Reforma Laboral para Todos, que trata justamente de eso, acercar la reforma laboral al pequeño empresariado también, porque ahí es donde se tiene que respirar y eso es el reto más importante. Ahora, ¿cómo se está preparando? Bueno, pues desde antes de que iniciara y que entrara en vigor y hasta el último minuto y después, con capacitaciones, con foros, con mecanismos para tratar de poder explicar en qué cambió y en qué cambió precisamente es en la representatividad. Para mí esa es la palabra más importante. La democracia laboral se vive en la representatividad y esa representatividad puede ser de los trabajadores a través de un vehículo que sería un organismo sindical, pero también la realidad es que puede ser entre ellos mismos a través de algún tipo de elección o directamente. Las realidades del país son muchas. En algunas ciudades de la frontera, por ejemplo, a pesar de que hay, y la ley lo permite, un contrato colectivo, no hay contratos individuales de trabajo, porque así es la práctica y así es la costumbre. Y como abogados, por ejemplo, lo que decimos es, tienes que tener contratos individuales de trabajo. ¿Cómo no tener contratos individuales de trabajo? Porque el artículo 25 de la ley te dice, bueno, pues es un escrito y un escrito puede ser una servilleta, pero además si lo tienes en contrato colectivo, con eso es más que suficiente. Pero estamos acostumbrados también a que en caso de un litigio, pues es muy distinto tener que enseñar el contrato colectivo y ponerlo a discusión cuando puedes individualizar realmente la petición. Y creo que eso también va a formar parte de la cultura. La gente tiene que saber, precisamente por certeza y precisamente por seguridad jurídica, cuáles son las condiciones en las cuales se está prestando el servicio. Ahorita la discusión internacional, tú lo puedes ver en redes, es, oye, ¿y al puesto le ponemos cuánto o no le ponemos cuánto? ¿No? ¿Y es público o no? Bueno, eso no es un tema jurídico, pero a lo que voy es que me parece que la visibilidad es lo que va a ayudar a que cambiemos esa mentalidad que al fin del día tiene que ser en transparencia. Hay cierto temor en sectores del empresariado a que se organice la legitimación de los contratos y gane el no. ¿Qué aconsejarías a estos empresarios? No sé si sea temor, ¿no? La realidad es que hoy en día, o sea, si tú hoy en día a 13 y 14 de julio estás pensando hacer una estrategia, ¿no? Levantar la mano y decir, después de ahí, vamos a hablarle a personas que me están ofreciendo una estrategia, híjole, está muy complicado que vaya a cambiar la tendencia de lo que ya se está viviendo en la empresa. La realidad es que precisamente las circunstancias y las realidades laborales en tu empresa llevan mucho más tiempo del que te quieres dar cuenta, ¿no? Entonces, más bien, lo primero no es pensar qué va a pasar si no se legitima o si sí se legitima o esta opción o la otra opción. Es, primero tienes que entender en dónde está parado el medio ambiente laboral, el nivel de prestaciones, el nivel de salario, con encuestas, con diálogo abierto y demás. A nosotros nos parece desde el sector que el diálogo es lo más importante para retomar cómo abrió este foro. El diálogo con los trabajadores es lo más importante y para eso hay muchos mecanismos como para poder acercarse y entenderlo. Muchas gracias, Luis Pablo. A modo de conclusión, ¿qué desafíos vislumbras en el futuro inmediato del TEMEC y del capítulo 23 laboral? Gracias, Alejandro, y gracias una vez más por la invitación. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Yo creo que me gustaría tocar un poquito sobre todo en lo que es la reforma laboral, siendo parte del capítulo 23 del anexo A y dado el tema el día de hoy. Antes que platicar de desafíos, una vez más reconocer los esfuerzos que se está llevando a cabo en México bajo el liderazgo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el secretario alcalde, en poder cambiar un sistema de justicia laboral que ha estado en un lugar por casi 100 años, en un proceso de 3 años. Es una agenda muy ambiciosa, pero una agenda la cual nuestro gobierno de Estados Unidos está trabajando mano en mano con el gobierno de México y con otras partes interesadas
tanta el interés de nuestro gobierno para poder apoyar la implementación de dichos compromisos, que no solamente se crearon nuevas estructuras, pero también el Congreso otorgó al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos con $180 millones para poder implementar proyectos de asistencia técnica en México. Nunca habíamos recibido tanto dinero en nuestra vida como Departamento de Trabajo, sobre todo para un país. Y en esos proyectos estamos trabajando muy de cerca con implementadores, que muchos están aquí presentes y quisieran platicar con ellos, la gente interesada, pero proyectos para fortalecer a los sindicatos bajo las nuevas reglas, trabajando con el sector privado también y trabajando con el gobierno de varios niveles. Es de alto interés para nosotros. Y hablando de desafíos, pues han sido tanto los avances, me ha tocado visitar muchos centros de conciliación, muchos tribunales laborales locales, federales, y he quedado muy impresionado, pero también asegurar que ese momentum siga en los siguientes 10 meses que van a ser cruciales en este periodo. ¿Por qué? Porque primero se acerca la implementación de la fase 3, y estos son estados pues muy importantes, sobre todo comerciales, vínculos comerciales con los Estados Unidos. El norte, casi todo el norte va a entrar, la Ciudad de México, Jalisco, entre otros estados. Y asegurar, uno, que las instituciones nuevas tengan suficiente presupuesto, tengan suficiente personal para poder empezar a implementar de manera efectiva. La reforma laboral va a ser una prioridad. Segundo, la concientización y sensibilización es clave. Siempre que yo viajo a través del país, escucho de todas partes de que quieren saber más, quieren entender mejor sus derechos, quieren y responsabilidades, y eso va a ser clave, sobre todo acercándose a mayo del año que viene, donde, como mencionaron, una gran parte de los contratos colectivos van a ser terminados. Me preguntan trabajadores, ¿y qué va a pasar con mis derechos, etcétera? Entonces, asegurar que el gobierno de México, sobre todo, tenga políticas, reglamentos, los cuales clarifiquen el rol de los verificadores, el rol de los observadores, qué pasa después de mayo del año que viene, qué pasa si un trabajador se le vulneran sus derechos, a dónde reportan dichas violaciones. Va a ser muy importante, pero es algo que nosotros como gobierno de Estados Unidos siempre abiertos en continua plática con nuestro contraparte, el gobierno de México, para asegurar que al final la implementación de los compromisos asumidos bajo el TEMEC sean una realidad donde todas las partes, incluyendo los trabajadores, se beneficien de los beneficios que trae este Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias, Pablo. Y tenemos tiempo para una serie de preguntas y respuestas por parte de los asistentes. ¿Hay alguien interesado en alzar la mano? ¿Todo claro? ¿Nos vamos a comer? Aquí hay una. Patricia Juan Pineda, de la Nueva Central de Trabajadores y asesora del Cintia del General Motors. Pregunta, comentario y duda. Cuando estuvimos trabajando precisamente con el mecanismo en el caso de General Motors, una de las grandes preocupaciones que tuvimos es la falta de reacción de la Secretaría del Trabajo, la falta de respuesta, la falta de atención directa, y nos preocupó en ese momento la necesidad del fortalecimiento estructural de todo el sistema laboral mexicano. En ese momento pedimos atención y nuevamente volvemos a pedir. Es realmente esta propuesta abierta de escuchar a quienes estamos en el top, en el piso, trabajando de que se abran esos espacios para poder resolver estos casos sin necesidad de tener que acudir a un mecanismo externo y realmente presionar, fortalecer nuestro sistema laboral. Un segundo elemento, una de las cosas que más nos ha preocupado en estos casos y que también General Motors nos dio el indicador, fue la impunidad crónica que hay de quienes violan sistemáticamente los derechos humanos laborales en este país. Desde las empresas, servidores públicos, sindicatos, representantes sindicales que son plenamente identificados, robo de urnas, violencias, amenazas, despidos, todo lo que creo que muchos aquí hemos escuchado y que muchos hemos narrado y que denunciamos sistemáticamente, y que sin embargo, en su momento reclamamos tanto a la USTR como al gobierno mexicano, a la Secretaría del Trabajo. Hay de verdad
tal nivel de impunidad que no se dé seguimiento a las denuncias de los trabajadores. Es muy complicado que los trabajadores se organicen cuando saben que si hay el efecto pederasta también en el sistema laboral. Sacan al cura violador de una curia y la meten a otra. Y así lo estamos viviendo a nivel nacional con esos violadores que tenemos plenamente identificados, que se dicen los más representantes, los más importantes a nivel nacional y que están afectando y violando y amenazando a los trabajadores. Entonces, en ese punto, el tema concreto es, se está pensando en, o diseñando, nosotros propusimos algunas cuestiones en su momento, ¿cómo sancionar? ¿Cómo sancionar a quienes están haciendo estas violaciones identificados plenamente? Que hay denuncias penales, eso nos dicen, pero no hay seguimiento, que hay denuncias administrativas, tampoco hay seguimiento, y que no hay respuestas en lo absoluto, que creo que eso es importante, que también haya transparencia, seguimiento y una clara sanción. Un tercer elemento, esta impunidad crónica también se alimenta de la falta no solo de sanciones, sino de medidas de no repetición y sobre todo de reparación del daño. Creo que es importante que en estos casos que se han resuelto no solo en el TEMEC, sino donde haya claro evidenciadas las denuncias de violación de los derechos y de los despidos de los trabajadores que están denunciando y que en este momento lo estamos viviendo, cómo están siendo despedidos por decir basta, pues creo que debe haber un criterio diferenciado en la aplicación de la legislación cuando son despedidos injustificadamente por la libertad sindical. La Ley Federal del Trabajo habla de una prohibición a la injerencia y de sanciones a la injerencia. Sin embargo, todavía no existe o ninguna autoridad laboral, lo hemos ido a presionar, a preguntar, a buscar cómo se puede ejercer ese procedimiento para que se sancione a las empresas, a los sindicatos y a las personas servidoras públicas que están involucradas y que siguen actuando impunemente hasta la fecha. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues pasamos Martín, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Solamente es para referirme a dos aspectos que se han mencionado a lo largo de los paneles. Se pone al centro de la reforma laboral a los trabajadores. El objetivo es que los trabajadores tengan mejores condiciones de vida, de trabajo, que tengan seguridad social. Y en la entrada de este foro encontramos un grupo de trabajadores de la agencia Notimex, que desde el día 21 de febrero del 2020 tienen una huelga, más de 2 años. Es una agencia del Estado mexicano. Pero también encontramos que después de que ha sido declarada válida la huelga por la autoridad, se desconoce. Y luego encontramos que ya se generó un sindicato patronal dentro de Notimex. Entonces, si el objetivo es los trabajadores, ¿por qué se están generando sindicatos patronales desde las dependencias del Estado mexicano? Sabemos que la reforma laboral, pues el espíritu es bueno, pero no como está escrita, va a resolver en beneficio de los trabajadores y la única forma es organizándonos y seguir luchando, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Pues pasamos entonces a comentarios finales de derecha a izquierda. ¿Te refieres de foro o de las preguntas? Bueno, sí quisiera hacer una mención respecto a lo que la compañera menciona. La función sancionadora es del Estado y en materia laboral tiene que ser de la inspección del trabajo. Y me parece que ese es un grandísimo, grandísimo reto como asignatura pendiente y que en realidad en esta administración se están tomando pasos importantes para apretar eso. Ahorita está precisamente en la CONAMER el reglamento de inspección, el REGITAS, ¿no? Está en diálogo el sector empresarial con la Secretaría del Trabajo respecto de algunos protocolos de inspección, es decir, esa parte en general, no el caso específico, pero esa parte me parece que es un reto y es una cuestión que se tiene que materializar, ¿no? Pero evidentemente habrá personas dentro del panel que harán más preciso el tema. Yo como conclusión diría que
este tema desde la perspectiva internacional sí está transformando el mundo del trabajo. Sí hay unos cambios muy importantes y además es el principio. No olvidemos que este es un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es un tratado regional, pero vienen otros, ¿no? En la semana se acaba de iniciar las negociaciones con el Reino Unido para un nuevo tratado comercial. Y el tema laboral, les puedo asegurar que tendrá una perspectiva diferente a lo que anteriormente había tratado. Entonces, a mí me parece que es un cambio que llegó para transformar y para quedarse, y que tenemos muchos retos y tenemos muchísimo que aprender en conjunto como sociedad. Sin duda también es un aspecto que hay que decirlo con absoluta claridad, y la propia autoridad, también hay que decirlo con claridad, también está aprendiendo eso, ¿no? La reforma penal tuvo un lapso de implementación definido de 8 años. Esta propiamente en la parte de la democracia sindical fue de 4 y nos faltan 10 meses. Y me parece que el cambio, sería interesante que lo platicáramos con los implementadores de la reforma laboral, pero me parece que el cambio ha sido mucho más drástico en el ámbito laboral que en el ámbito penal. Y la capacitación que se está dando, y el Estado de México es un gran ejemplo del modelo de justicia laboral en cómo lo han implementado, lo visitamos la semana anterior con el magistrado de la Peña, y la realidad es que están haciendo esfuerzos muy importantes para transformarlo, pero es el primero de las entidades. Todavía nos faltan 11 entidades federativas que lleguen al tema de justicia laboral. Entonces, hay sin duda muchísimos retos. En el anterior panel, una de las expositoras decía, sería bueno que hiciéramos una recapitulación de y cómo vamos específicamente respecto de los trabajos. Hay algunas personas que dicen, no, ahorita dediquémonos a trabajar en lo que ya está. Bueno, sí, pero también sobre la marcha podemos hacer ajustes, ¿no? Si algo nos ha enseñado la última década o las últimas administraciones en general, es que las legislaciones que se pensaban, bueno, yo crecí así, ¿no? Yo crecí pensando que la reforma laboral pues era un mito y que lo laboral en México era constitucional, insalvable, derechos de los trabajadores no lo puedes tocar, y se tocó. Se requiere, por supuesto, que haya conjunción, que haya diálogo, que haya voluntad política, pero no tenemos que esperar otros 4 años para ver cómo va. Hay cosas que notoriamente ahorita ya estamos dándonos cuenta que podrían mejorar, y ¿por qué no lo podemos hacer? Por supuesto, el Poder Judicial, con algunos dignos representantes, tendrán su punto de vista, y bajo la postura, evidentemente, de los efectos del juicio de amparo, podrán hacer pronunciamientos, pero las acciones de inconstitucionalidad también tendríamos que ver, evidentemente, cómo se podrían pronunciar. Pero a lo que tenemos que identificar es que no hay nada más vivo dentro de una legislación que el ambiente laboral. Y bajo esa perspectiva es que no tendríamos que esperar tanto tiempo para hacer los ajustes necesarios. Con eso cerraría. Gracias. Bueno, yo coincido mucho con lo que dijo Patti, porque en efecto, pues hay que, así como fuimos críticos antes, pues hay que seguir siéndolo, porque es la crítica lo que puede ayudar a mejorar. Es decir, esto yo creo que sí es algo que hay que atender, en el sentido de que debe haber un espacio, ya existe legalmente, porque no solamente la inspección del trabajo, la coordinación, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene facultad de aplicar sanciones, incluso en la Coordinación General de Verificación recibe las quejas, debe recibir las quejas en situaciones como la que describe. Efectivamente, puede haber un proceso de aprendizaje que va a tomar tiempo, y eso es para todos, para las autoridades, los empleadores, los sindicatos, los asesores de los sindicatos. Todos tenemos que aprender de los errores que se van cometiendo y que son naturales en un proceso de transformación tan complejo como el que estamos viviendo. Lo importante es que al menos yo veo esfuerzos de capacitar, empezar por lo menos una fuerte capacitación a los verificadores, una fuerte capacitación a los inspectores. De hecho, se está haciendo por primera vez en la historia del país un diplomado para los inspectores federales del trabajo, que estamos impartiendo en Flaxo, con apoyo, por supuesto, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, pero que esos recursos fueron muy importantes y estamos viviendo con ellos
con los inspectores todas las experiencias que están teniendo en la implementación de la reforma, sus dudas, sus cuestionamientos, la detección de vacíos dentro de los que ellos tienen que llevar a la práctica, la dificultad para detectar las irregularidades, para tener retroalimentación de su propio trabajo. Todo esto es un proceso, sin duda. Creo que es importante hacer muchos de estos espacios de discusión y foro, y quizás otros más pequeños, más operativos, más hacia realmente hacer los inventarios de lo que no está funcionando, de cómo se pudiera mejorar, y coincido en que no es necesario esperar otros 100 años, ya no digo 4 o 6, pero podríamos irnos hasta 100, porque aquí nos tardamos bastante en corregir algunos aspectos de la legislación. Entonces, evidentemente, la reforma yo la veo como algo irreversible, la veo como algo imprescindible. Creo que se trata de algo así, yo haría la metáfora de desbloquear una carretera que estaba ocupada por carros que ya no funcionaban en absoluto, eran los sindicatos, por un conjunto de papeles que solo atascaban el tránsito, que eran los contratos de protección, y que ahora tenemos que entre todos limpiar esa carretera para que fluya nuevamente la posibilidad de que los sindicatos hagan lo que deben de hacer. Los líderes deben aprender a representar. Los empleadores deben aprender a negociar, porque ya no hay una cultura de negociación colectiva en este país. No la hubo. Este bloqueo, ¿no?, que yo estoy mencionando con los contratos de protección, hizo que las empresas estuvieran acostumbrados a unilateralmente decidir cómo van a ser sus relaciones laborales. Y las autoridades tienen que aprender a detectar todo aquello que esté significando una violación a los derechos de los trabajadores, en individuales, colectivos y demás, y cada quien tiene que hacer el papel que le toca en este juego. Y esto es lo que pienso, un largo proceso de aprendizaje que con ciertas presiones externas nos están obligando a que no tarde tanto tiempo. Creo que la única preocupación con la que me despido de ustedes es si no habremos llegado demasiado tarde. Es decir, si ya es tal la descomposición que hay en el mundo del trabajo desde el punto de vista de la idea de lo que es un sindicato, que lo que tengamos en el futuro sea esto que él planteaba como una alternativa, y yo lo veo como un gran peligro, que es el que no haya sindicatos que hablen y negocien y busquen un equilibrio en la correlación de fuerzas con los trabajadores. No puede ser que la distribución funcional del ingreso en este país sea 30% al trabajo y 70% para el capital. Entonces, cambiar esto no se hace individualmente ni con la buena voluntad de los empleadores. Se hace con la organización colectiva, la solidaridad interna e internacional y buenas instituciones como las que creo que estamos construyendo. Muchas gracias. Ay, yo quisiera reaccionar a los comentarios que aquí se hicieron. Comenzaré con el caso de General Motors Silao. Ahí me gustaría hacer la precisión que incluso antes de que el gobierno de Estados Unidos presentara una petición para revisar el caso al gobierno de México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya había determinado la nulidad del proceso de la primera legitimación de los contratos colectivos por haber identificado afectaciones graves a la certidumbre de este proceso electoral. Posteriormente, en el curso de reparación, el gobierno de México fue quien propuso observación electoral por parte de la Organización Internacional del Trabajo, así como del Instituto Nacional Electoral, para brindar certidumbre al procedimiento. Realizó un operativo importante de inspección en los centros de trabajo antes, durante y después, una campaña de difusión de los derechos al interior de la planta, y también pidió a la empresa que emitiera una carta de neutralidad en la cual se comprometiera a respetar los resultados electorales sin haber afectación. Esto permitió que en la reposición del proceso de la legitimación de contratos se desahogara de manera pacífica y con plena certidumbre a los resultados, y los trabajadores, por votación personal, secreta y directa, decidieron dar por terminado su contrato colectivo de trabajo. Posteriormente se hizo una solicitud de constancia de representatividad en la cual varios sindicatos se adhirieron, resultando ganador el Cintia. Me parece que el caso de General Motors es muy importante porque genera estos antecedentes que dan certidumbre a que sí se pueden llevar a cabo procesos democráticos dentro de las plantas mexicanas. Y en lo que coincido con usted y que creo que no hay razón
para ello es que podemos reforzar el diálogo y que las puertas de la Secretaría de Trabajo están plenamente abiertas para el sindicato que usted asesora, pero así como para todos los sindicatos aquí hoy reunidos. Y en el caso del derecho a huelga, nuestra posición en el caso de Notimex es pleno respeto, y solo podemos hablar por parte de la Secretaría del Trabajo, pleno respeto al derecho de huelga. Basta de las simulaciones de la paz laboral que se construía a partir de la denegación de estos derechos, y si bien hoy el caso está en los tribunales, lo que tenemos que apelar es que haya una solución, una salida con diálogo, pero también con pleno respeto a los derechos de los trabajadores que se encuentran en huelga. Esa es la posición de la Secretaría. ¿Quieres que venga? A ver si alguien puede pasarle el micrófono a la diputada Prieto, por favor. Bueno, pues la exhortación para el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex debería ir al presidente de la República, más allá de lo que pudiera hacer legalmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque yo también considero, se ha expuesto para los diputados al interior de la Cámara de Diputados, hemos estado consensuando la forma de volver a reunir a las partes y llegar a un diálogo que ponga fin a este asunto, que para mí me parece el peor precedente que el gobierno federal pueda tener. Yo creo que una cosa es estar articulando discursos desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, e incluso que nosotros como legisladores estemos tratando de actualizar o de alguna forma legislar para que estas lagunas que quedaron en la ley la hagan más perfectible en beneficio de la clase trabajadora, y otra muy distinta a lo que pasa en la realidad. Esto ha sido muy crudo. Ojalá y el presidente de la República, al que ya le pedimos una cita para tratar de solucionar este problema de su Notimex, pudiera atenderlo. Por lo demás, en cuanto al mecanismo del TEMEC, pues ha dejado mucho que desear. Yo la verdad he tenido intervención en 2 de las 4 quejas que se han presentado ante el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y a mí me parece más un arma política que un arma procedimental, jurídica, en la que los trabajadores puedan ver restituidos los derechos que les han sido violados al no hacerse efectivo el derecho de libertad y democratización sindical. Yo creo que antes de los 6 años que propone el propio TEMEC, deberíamos de reunirnos legisladores y los interesados del Departamento del Trabajo y Previsión Social, tanto en Estados Unidos como en la Secretaría del Trabajo, porque es necesario y trascendental que los trabajadores tengan una certeza jurídica que hasta ahorita no han tenido con el mecanismo. Y no lo han tenido porque, por ejemplo, en el caso de Tridonex, pues salió el Departamento del Trabajo de Estados Unidos que había que liquidar a 154 trabajadores. Digo, la liquidación, eso es lo que todos los días hacen las empresas. ¿No estás de acuerdo con el sindicato que yo estoy imponiéndote? Pues entonces te despido y te pago. No me importa que tenga que hacerlo. Entonces, aquí realmente tenemos que acudir a ver si efectivamente vamos a querer restituir a los trabajadores en el goce de las garantías violadas, o simple y sencillamente va a ser un arma política para que pueda negociar algunas otras cosas en materia económica. Muchas gracias. Muchas gracias y agradezco otra vez a la Secretaría de Trabajo, nuestros panelistas, así como las intervenciones del público que han sido muy, muy valiosas, y hemos tomado nota de los comentarios. Pues yo nada más para terminar, se platica mucho sobre la perspectiva global o internacional de la reforma laboral, que es el punto del panel el día de hoy. Pues desde nuestra parte, el gobierno de Estados Unidos es imprescindible la implementación del TEMEC y la reforma laboral, de cómo vemos nuestra política comercial en el mundo. Yo creo que el TEMEC sentó bases, siendo el Tratado de Libre Comercio que más aprobación tuvo en el Congreso de Estados Unidos cuando se ratificó. Yo creo que sentó bases para futuros tratados de libre comercio o acuerdos comerciales, más que nada, que Estados Unidos podrá negociar en un futuro. Y los compromisos que pasan ahorita, yo creo que, como mencionan, es cambiando un sistema de 100 años. Llevamos apenas que dos años y medio en la implementación de la reforma laboral, y
yo siempre concuerdo 99.9% con Graciela en todo. Lo que sí quisiera comentar, a lo mejor un poco de desacuerdo, es yo soy optimista. Me ha tocado viajar a través del país, aprender de los trabajadores mexicanos, reunirme con los empresarios, con servidores públicos, y he visto realmente el cambio que ha existido en muchos casos, de situaciones que mismo he escuchado yo de grupos de sindicatos y de trabajadores que no solían pasar regularmente en México. Y he visto el efecto que tiene cuando un trabajador se siente empoderado, que conoce sus derechos, cómo ha resultado eso en la creación de nuevos sindicatos, en la denegación de sindicatos, los cuales ellos han visto que no lo han representado. Ha sido muy histórico para mí estar en este proceso, pero apenas va comenzando y al final nuestro punto de vista es que el actor principal en este proceso es el trabajador. Y si el trabajador se organiza y tiene la voz y tiene la información, hemos visto unos cambios muy importantes. Recientemente hubo un voto muy importante en una compañía en Cuautla, Morelos, sobre delegitimación que se siguió muy de cerca también, lo cual nos enseña cuando los trabajadores conocen sus derechos, qué decisiones llegan a tomar a favor de ellos. Así que yo soy optimista de lo que se viene. Sí, en Estados Unidos hay muchos temas que también estamos aprendiendo de México. El presidente Biden se ha hecho pronunciando muy abiertamente y la vicepresidenta Kamala Harris sobre la importancia de utilizar el TEMEC para también mejorar nuestras medidas internas. Se ha creado un comité para fortalecer la negociación colectiva en Estados Unidos que el Departamento de Trabajo del secretario Marty Walsh juega un papel muy importante, pero también nosotros cómo podemos fortalecer estos derechos bajo los compromisos del TEMEC. De que queda mucho en Estados Unidos, de cierta manera sí, pero también vemos con muchas temas positivas, las huelgas que han pasado, por ejemplo, en Amazon, en Estados Unidos, en otras compañías, y ese tema platica poquito sobre el tema de la paz laboral, ¿no? Que yo he aprendido mucho aquí en México escuchando este término, es algo que no había escuchado antes, pero cómo la utilización de la huelga como derecho internacional protegido en los Estados Unidos y México podría llevar a cambios muy importantes también en esas estructuras laborales. Así que agradezco una vez más y reiterando el compromiso que tenemos de trabajar con nuestro socio comercial más importante del mundo y sobre todo este marco binacional, bicentenario de nuestras relaciones para poder seguir impulsando una política enfocada en el trabajador. Gracias. Pues les pido un aplauso para todos nuestros panelistas.